Sergio de Miguel, qué placer, ¿eh? El mío, quepa. Un gusto. Tenerte aquí en Cora. Eh, ¿Cuántos años? ¿Cuántos años han pasado desde que nos conocemos? Desde que nos conocemos. ¿3 años así o...? Es que a mí me parece a veces un suspiro y a veces un montón. Yo habría dicho 2, pero si hago la vista atrás, conocernos seguramente 3. Y además yo la primera vez que oí hablar de ti, que fue con el título Coach, fue una persona que los dos apreciamos un montón, muy cercana además, y bueno, pues he hablado con mi coach tal, y yo esa figura no la conocía. Estoy hablando hace 3 años, ¿no? Y llevas trabajando y colaborando con Categora pues 3 años. Sí. Con Categora y conmigo como persona. Y lo primero, darte las gracias porque nos has aportado un montón y estoy profundamente agradecido. O sea, como persona y toda la huella que estás dejando en la empresa, la verdad es que está siendo muy importante y me gustaría, pues bueno, hacerte las preguntas para que la gente te conozca y luego ya entraremos un poco en el método, ¿no? Y la importancia de las personas. Pues yo, mira, lo primero te quiero dar las gracias, Kepa, porque además me he emocionado, o sea, pero me has emocionado tú, ¿no? Y creo que esa capacidad de emocionar que tienes y que tenéis en Categora y en Cora, en todo lo que hacéis, es de las primeras cosas que me atrajo y que me sigue también manteniendo aquí, ¿no? Como que queréis hacer que hacéis las cosas con mucho mimo, igual que está hecho todo esto, ¿no? Que está muy bien preparado este podcast. Pues es para mí un gusto, un Sí, súper placer. sí, yo creo que es así, ¿no? Cuando trabajas, estar a gusto, ¿no? O sea, Bueno, esto lo venía yo pensando, porque estos días que he estado trabajando también con varias empresas, que a mí me pasa y les pasa a algunos, que es que tenemos diferentes perspectivas de ver a veces la misma realidad, ¿no? Y a veces nos llega un cliente nuevo y es como muy ilusionante y nos conectamos con la ilusión, y a veces te llega un cliente nuevo y dices, a ver, ¿cómo hago yo para dar respuesta a esto, ¿no? sí, Y fíjate, algo que es como bonito, a veces vemos la parte muy ilusionante y a veces vemos la parte que más nos estresa. sí. Y cómo conectar más con la parte ilusionante, ¿no? Que eso Sí. creo que es el trabajo, a mí lo que más me apasiona, hacerlo yo y acompañar a otros a que puedan hacer lo mismo. ¿Eres teleco? Teleco, sí. Igual que yo. Somos Sí, ahí sí, en común. somos telecos raros ahí, ¿no? La vida nos ha llevado por otros derroteros. Estuviste, bueno, ejerciendo, digamos, de teleco en Eroski, ¿no? Durante unos cuantos años. 14 años. 14 años, el directivo más joven Sí. de Eroski, y de repente un día decides cambiar. Me viene la luz, se Sí. me ilumina, se me abre así el cielo. Sí. Nah, son procesos largos de cambio. Como, bueno, pues a ti que te gusta mucho la cocina, que lo Sí, sé, sí. el cocinar Sí. tiene algo que cuando lo haces a fuego lento tiene otro sabor. Sí. Y las decisiones, aunque parezca, y las tomas en un instante, y es cierto, hay un momento que te sientas y dices, oye, se acabó, lo dejo, o empiezo otra cosa, es cierto que hay un proceso por detrás que se va madurando, que se macera y que hay un momento que es inevitable, ¿no? Claro. El hacer un movimiento, que en mi caso era un movimiento a buscar otra cosa que no tenía muy claro el qué tampoco. Hace 14 años escribiste tu primer libro, ¿puede ser? Hace 14 años ya, sí, El Equilibrista, Sí, es El verdad. Equilibrista. Sí. Un libro muy bonito, muy fácil de leer, te introduce un poco en el mundo, ¿no? Lo importante es que lo importante de estar, bueno, Sí, pues, en sí. equilibrio, ¿no? Tanto Pues en la vida creo- como a nivel Esto profesional. no estaba preparado, pero creo que tengo uno aquí. Tienes Siempre- ahí, muy siempre- bien. Siempre llevo, Hay que, siempre llevo uno, porque es Sí, finito, lo hice sí. para eso, para que fuera finito, con esa idea. Entonces siempre llevo aquí conmigo. Y me acompaña porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero hay algo de que soy Sergio de Miguel, el equilibrista. Sí, Que es como muy fácil de recordar cuando llamas a alguien Sí. de estos gerifaltes que no se acuerdan de ningún nombre, dicen, el equilibrista, sí, y tal. sí, sí. Y luego también tiene sus pegas porque esto tiene esa presión de estar permanentemente intentando aquí Claro, encontrar ese sí, equilibrio. sí. Y estos libros, la verdad es que cuando los abres, ¿no? No es cuando lo lees por primera vez, y esto pasa mucho con los libros, ¿no? Tener ahí cerca un libro de estos y volver a leer un par de páginas, el punto de vista o sea, el prisma con el que ves va cambiando. Y me parece interesante, ¿no? El que lleves en la mochila, el que lo saques. ¿Qué te llevó a escribir este libro? ¿Cómo... Mira, pues parte del proceso de cambio que decíamos de maceración. El momento vital fue ver en la presentación a un buen amigo que hizo la presentación de su libro y lo que me encantó fue cómo hizo la presentación.
era un evento, una fiesta, y a mí es que me encanta Sí. encontrar excusas para hacer un evento, una fiesta y que la gente se encuentre, que es parte de mi propósito, conectar gente. Y yo dije, yo quiero montar esta fiesta. Digo, ¿qué hacer? ¿Escribir un libro? Pues lo escribo. Digo, ¿de qué sabes algo? Y entonces es una muy buena pregunta esta, que a veces utilizamos Sí. los coaches, que es, Sí. si tú no sabes muy bien, pregunta a la gente. Ujú. Entonces yo pregunté, digo, oye, ¿yo qué hago bien? ¿no? Entonces empecé a preguntarme y a observar la gente que me reconocía. Entonces era, oye, mira, pase lo que pase, que hay una tormenta, pero tú te ríes, ¿no? Te despiden, entre comillas, pero tú te ríes, o sea, hay algo que, pase lo que pase, te da la risa, te lo llevas bien con alegría, haces un montón de cosas, tanto personales como profesionales, porque he sido siempre un poco guindilla, perejil o como quieras llamarlo, y todo eso lo conjugas, ¿no? Lo personal y lo profesional, porque es importante. Haces malabares, que es algo que vi yo, que me gustaba todo el tema de malabares, el circo, Sí, esto que nos sí, une un sí. poco, Ujú. y dije, bueno, pues ¿cómo puedo hacer algo con todo eso? Y ahí llegué a esa idea de hacer malabares con tu vida o hacer equilibrios con tu vida, ¿no? Sí. Y ese fue lo que lo detonó, y lo que detonó el libro fue si eres coherente con esto, no puedes seguir con la vida que llevas. O sea, ser directivo con 30 años suena muy bien, y como todo, tiene una parte más oscura que es qué precio estás pagando, qué precio has pagado y qué precio sigues pagando, ¿no? Sí. Y hubo un momento que ya no me compensaba eso. Había Sí, algo que sí. no... Tomaste conciencia y... Sí, me di cuenta que no era el camino. Ya. Y luego conviertes tu vocación en profesión. Bueno, eso era búscate la vida, a ver qué puedes hacer. Y entonces yo creo que encontré la profesión y luego fui descubriendo que era mi vocación. Ah, Porque yo me habría ido de logístico, que estaba en la logística en aquel momento. O sea, empecé en informática, me pasé a la logística, Sí. me habría ido de logístico, pero no encontré nada así de duro. Sí. Y dije, pues vamos a probar por otro lado, a ver mientras. Y en ese probar, es cierto que lo que más me gustaba, que ahora entiendo como mi vocación, en aquel momento era los momentos de mayor disfrute a lo largo de mis 14 años de carrera habían sido cuando había habido transformaciones de personas. Gente que de repente promocionaba porque había habido un trabajo con ella, o gente que no desempeñaba muy bien y en tu equipo desempeñaba mejor. Y esos momentos era lo que más satisfacción me daba. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar por ahí. Sí, el trabajar con las personas, ¿no? Sí, y hoy, 10 años después, me sigue apeteciendo. Sí, sí, sí. Escribes un segundo libro, más reciente, ahora dirige El propósito. La verdad es que, bueno, hablaremos de lo que es el propósito más adelante, ¿no? Pero que es una de las preguntas que traía. Pero la verdad es que es un libro que yo lo recomiendo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, ¿no? Cuéntanos qué hay detrás de lo que es el propósito, ¿no? Esto nos da para otro podcast en sí mismo. Antes te voy a dar una Sí, sorpresa, sí. porque no sé si a ti te lo había contado. Mira, en Tengo inglés, tengo el libro en joder. inglés. Sí, señor. And this unit is for Kepa. This is a present for you. Thank you. Es un regalo que no tenía así como preparado, ha sido improvisado. Qué buena, qué muy bien. Sí, Sí, sí. sí, hay algo. Tenía una amiga que tiene un equipo en inglés y tal. Sí, y entonces sí. dije, mira, pues excusa perfecta para hacerlo. Qué buena. Y así, el que no digo, no, es que yo no hablo castellano, digo, pues lo tengo en inglés, toma, Es que que sé de Bilbao, ricasco. que sé de Bilbao. Muy bien, muy bien. Luego le Joder. ponemos Sí, sí. una rúbrica. Sí, sí. ¿Y qué hay detrás del propósito? Mira, a mí le dedicaba un libro hoy a alguien de la dirección de la Orden de San Juan de Dios. Entonces, yo no soy católico Sí. practicante, pero es cierto que sí creo en algo, que en este caso pues se llámale propósito, llámale lo que quieras, ¿no? Y tiene que ver con esa energía, esa fuerza que nos surge cuando tenemos algo a lo que poder aportar, a lo que poder contribuir. O sea, las personas cuando hacemos algo que vemos que tiene una contribución, Sí, nos sentimos mejor. totalmente. Cuando esa contribución además hace bien al mundo, nos sentimos mucho mejor. Entonces, hay algo del propósito de conectar con algo más grande que tú, algo que, bueno, que tiene que ver con ese legado, ¿no? Que en Catégora trabajamos para invertir, para dejar un legado, es parte de ese legado, tiene que ver con algo que es más grande que yo, que cuando Sí, yo no sí. esté, va a perdurar, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando conectas con eso, de repente hay una energía que te lleva, que dices, es que no me importa dejar el trabajo, es que no me importa echar 10 horas más porque lo haría gratis, es que no me importa si tengo que viajar o si esto es difícil o si los clientes no llegan ahora, ¿no? Es que, como los cantantes, que es que canto porque solo sé cantar. Pues hay algo ahí de conectar con esa energía y esa fuerza. Y ese propósito cuando lo llevas a... Claro, está la parte individual, ¿no? Cuando lo llevas a una empresa, y aquí hablamos de valores, de la visión, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, pues se puede trabajar de dos maneras. Me sale una parte un poco ácida ahora, que es una que es la tradicional de consultoras, que antes trabajaban unas cosas y ahora trabajan esto, y hay muchas empresas que trabajan por trabajar.
Sí. como trabajan en el medio ambiente porque les han metido una Sí, legislación sí, y, sí. y ya está. Hay que hacerlo Y entonces, y ahí a mí no me gusta trabajar, porque ahí no hay verdad. Y me gusta trabajar con empresas como vosotros, que creéis en eso. Y que no significa que lo hagáis ni mejor ni peor que otros, sino que lo hacéis desde un lugar de me creo que esto tiene un sentido, ¿no? Sí, más honesto igual, ¿no? Claro, y desde esa honestidad pues, es un proceso de descubrimiento. Sí. Entonces lo que vamos es a descubrir cuál es este propósito. Yo, por ejemplo, en un categoría que lleváis más tiempo, tengo como muy consolidado que eso de invertir para dejar un legado tiene mucha fuerza, tiene mucha energía y además es que en cuanto lo sacas hay algo que se mueve, las decisiones son más fáciles. Y en un Cora que es más joven, pues hay algo que tenemos que ir puliendo, descubriendo Sí. en qué se tiene que convertir. Es como al final un bebé. Entonces, que el Totalmente. proceso de descubrimiento de las personas, con 16 años no te pongas a hablar de tu propósito. Y requiere un tiempo. Claro, entonces... No es hay que- venga, hay- en esta semana lo sacamos. ¿no? Claro, hay que explorar. Entonces Sí. hay que entender que vas explorando, vas descubriendo una parte, y de repente en un momento de tu vida que no lo esperas, dices, ay, pues esto de verdad esto me da energía, esto me gusta, esto Sí. me mueve, con esto también muevo. Hay algo Sí. de qué me conecta a mí, qué me hace vibrar, que le hace vibrar a una organización, y luego qué impacto tiene eso que hace la organización, ¿no? Entonces es un proceso muy de observación de cuando haces algo, cuál es la respuesta, tanto Sí. interna como externa. Entonces yo diría, es trabajar con calma, trabajar con ese objetivo de descubrir. Entonces es un proceso bonito, que no es lo de hoy para mañana, que estamos todo el día, ¿no? Entonces Totalmente. hay que tomarse esos espacios. Sí, que al final eso es algo que está en el aire, ¿no? Es un susurro ahí que encontrarlo Me encanta. lleva su Sí. tiempo. El susurrar, el aroma de la organización, son sí. cosas muy, muy de matiz, muy sutiles. Sí, sí, sí. Y una vez que ya se encuentra, ¿no? Ya le pones nombre y apellidos al propósito, a los valores, ¿cómo trabajas para que todo esto permee en la compañía? Porque Bueno, claro, esto lo puedes poner en la página web, Claro. en el onboarding, Queda súper bonito. y queda muy Muy bonito. bonito, sí. Pero Además, luego la gente en marketing, los que tenéis que son muy buenos, lo ponen fenomenal. lo ponen Y en todos los sitios. O sea, precioso, al final sí. pagas un poco más, pues Sí. gente buena y te lo pone súper bonito. Y eso no mueve nada. Eso no mueve nada. No. De hecho, mira, yo que trabajo con un equipo, sacaban una cosa muy importante que la movemos mucho, que es la coherencia. Y muchas de esas empresas que ponen esos carteles tan chulos, Sí. después están bastante vacías. Y lo que sucede es que el impacto es todavía peor, porque estás generando una expectativa que luego está justo en el lado contrario. Claro. Entonces, aquí es que aprendemos con el ejemplo. O sea, de pequeños aprendemos con lo que vemos de nuestros padres, de los profesores, de quienes nos rodean. En las organizaciones aprendemos de lo que hace mi compañero, de lo que hace mi mando, el jefe, y lo que hace el jefe del jefe, y sobre todo, cuanto más arriba, más impacto tiene. Claro. Hay un principio ahí que llamamos de lealtad, ¿no? Es que si los fundadores, los directivos, si no están en su día a día visibilizando eso, esos valores, ese propósito, hay algo que no me acabo de creer, ¿no? Entonces es el principal trabajo y es la principal dificultad, porque tienes una organización que puede tener un propósito, pero luego tienes personitas que tienen sus propios propósitos, entonces no puedes pretender alinearnos. Hay quien dice, oye, ¿cómo alineamos? Digo, ¿cómo vas a alinear? O sea, con un martillo le vas a dar. Dando ejemplo. Claro, es ver qué partes sí y a partir de ahí cómo eso lo llevas a tus comportamientos del día a día. Y cómo en el día a día saludas o no saludas. Que hay gente que dice, no, aquí las personas en el centro. Digo, bueno, tú cuando entras te veo y pasas a tu despacho y le dices ni hola. Bueno, pues creo que quita el cartel, vamos a empezar por ahí. Cosas muy sencillas. Sí, pero son cosas que, y esto es algo que lo hemos trabajado contigo mucho, ¿no? La comunicación y la confianza. Sin eso, creo que si no tienes ese espacio, digamos, de comunicación y de confianza, es muy difícil cuando alguien no está actuando como es debido o como ese pacto, digamos, que existe en la empresa, ¿no? El poder llamar la atención de una manera constructiva. Cuéntanos, porque es yo creo que es una de las patatas calientes, ¿no? de las compañías, el trabajar ese espacio, ¿no? Sí. Le llamamos espacios de seguridad psicológica, donde puedes tener confianza, porque la confianza es una cosa y luego el espacio de seguridad psicológica lo ponemos por encima. Entonces, cuando no hay eso, esa confianza, ese espacio, lo que hay es miedo. Cuando hay miedo, lo que hay es una careta, porque todos somos muy buenos en ponernos ciertas caretas, en entender o creemos que entendemos lo que el jefe o la organización quiere. Pero claro, ahí otra vez volvemos a que no hay verdad. Entonces no hay coherencia. Claro. Porque yo digo una cosa, pero en realidad estoy pensando otra, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar, que
Y es un proceso, o sea, la confianza no es binaria, o sea, el espacio de Sí. seguridad psicológico no es binario, Ujú. es cada vez que sea un poco más seguro. Yo me gustaría que en la propia Landatu, por ejemplo, que fuera un espacio 100% seguro. No lo es todavía. Pero es que todavía tampoco lo es con mi mujer. Si es que a mi mujer hay cosas que todavía me cuesta encontrar la manera de decirle o Y el momento. nunca va a estar, porque es móvil. Claro, Es entonces, algo que va cambiando todo día, claro, cada día. y es tener esa conciencia de ir construyendo y de que no nos dejemos en la mochila o en la cartera demasiadas cosas o cosas muy importantes. Claro. Y hay sitios, yo te diría organizaciones fuera de micro, en los que yo sé que la gente dice A cuando quiere decir B. Ya. Pero es que además lo reconoce. Dice, no, Sí. no, pero es que aquí es lo que se espera que diga y ya está. Ya. Entonces, bueno, claro, desde ahí es muy difícil construir. Es muy difícil. Claro. Por mucho que hablemos de todo lo demás, esa es la base, ¿no? Es que O sea, primero está el equilibrio, o sea, el que la gente esté bien, pues si no estás bien, pues no hay nada que hacer, ¿no? No puedes dar una versión buena tuya si si no está bien de saque. Eso es. Luego está el espacio este de seguridad, ¿no? Si no hay esa confianza y esa comunicación, no puedes construir, no puedes tener unas conversaciones honestas para poder hablar de los valores y del propósito, ¿no? O sea, vas capa a capa, ¿no? Sí. Y luego ya una vez que ya tienes ya definido lo que son los valores y el propósito, tienes esa energía que hablabas, ¿no? No solamente individual, sino ya como compañía. Claro, que aquí la clave está de cómo hacer el pino puente o el doble mortal es que todo eso es un proceso que avanza paralelo. Eso es. En el que no eso puedes, es. que sería muy bonito, ¿no? Empezar, oye, trabajemos con las personas que individualmente esté bien, luego uno a uno y en equipo y después construir. Y Entonces muchísima observación. Claro, entonces vamos como con todo eso a la vez y es lo que le da esa dificultad, ¿no? Que decimos, qué difícil es trabajar con personas. Sí. Y me parece que el trabajo que desempeñas es muy artesanal, o sea, es algo que requiere pozo, mucha observación y claro, no se puede correr, ¿no? Bueno, Ni puedes ponerte unos objetivos a corto y decir, y esto, no, porque no sabes con qué te vas a encontrar y cada movimiento que hagas, pues al final eso genera un impacto sí. Fíjate que es muy bonito esto que traes, porque es algo que llevamos mucho las organizaciones de a veces menos objetivos y más intenciones. Entonces, poner una buena intención de hacia dónde quieres ir y luego estar muy atento a qué sucede en el camino, porque a veces esa intención tenía buena intención Sí. y no era lo que el equipo necesitaba o la organización Claro, necesitaba, ¿no? o no era el momento. Claro, entonces, Sí, sí. ¿cómo adaptarnos ahí? Sí, sí. Y me ha encantado lo de artesanal, porque yo también estoy esperando y explorando, ¿no? Con la Sí. inteligencia artificial dónde nos lleva. Sí. Y hay una parte que nos va a ayudar también un montón en esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué Total. parte de la inteligencia artificial nos va a ayudar y liberar? Y en qué parte va a quedar esa artesanía bueno, para poder tener todavía más impacto. Cuéntanos un poco para que bueno, pues la gente sepa, ¿no? Los que vayan a escuchar esta entrevista, qué es Recupera tu equilibrio y cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué te está ayudando, ¿no? ¿En qué nos está ayudando a nosotros también? Bueno, el recupera tu equilibrio tiene que ver con que hay un montón de personas que yo me encuentro que dicen, cuando les hablas de formación, dicen, ¿forma qué? Porque en mi empresa no me han formado en la vida, ni ha ido, vamos, no sé lo que es un coach porque lo he oído por ahí, ¿no? Sí. Entonces creo que hay muchas personas que no tienen acceso a cierta formación e información y que hay canales ahora un montón para poder poner a su disposición, pues desde píldoras de inspiración a herramientas, etcétera, ¿no? Entonces utilizo tanto las redes Instagram, LinkedIn, como el podcast Recupera tu equilibrio como un canal de difusión en el que poder dar visibilidad muy orientado para mí a personas que tienen mando, a estas personas que dicen, qué difícil es gestionar personas, ¿no? Sí. Porque conecto y entiendo, y he pasado por ahí, por ese ejercicio de ser un buen técnico y convertirme en un mal mando, y es muy frustrante. Sí. Y también sé que es posible hacerlo y que sea divertido y que sea fácil. Hay un proceso. Y conectar con eso, con que puede ser divertido, puede ser fácil, que se puede trabajar en equipo, que evidentemente es mucho más sencillo trabajar uno solo, pero cuando vas con un equipo puedes conseguir cosas más grandes y aportar algo ahí es para mí el camino. O sea, es un medio que más que para recoger, porque desde ahí negocio no creo que vaya a llegar, sinceramente, pero creo que es más para dar, ¿no? Hay algo de jugar con la vida, a dar y recibir, no por el mismo sitio. Si yo te ayudo, alguien luego me ayuda y para mí como que se compensa. Sí, bueno, tal como lo veo yo, o sea, bueno, y hablando con la gente de Categoría y Cora, son como píldoras de refuerzo, ¿no? y de ayuda. Porque al final, cuando coges un libro o lo lees
un libro te inspira muchísimo, te da muchas ideas, pero al final en esta vida que llevamos, que estamos todo el día corriendo, los problemas a los que te tienes que afrontar todos los días, muchas veces las ideas las encuentras en escuchar a los demás, en la lectura. Para mí, el canal que has creado lo que permite, sobre todo a los mandos intermedios tanto de Categora como Cora, es el que una sesión muchas veces se queda, no es suficiente, ¿no? El tener esa píldora, ese refuerzo cada mes, que lo estás escuchando, son pequeñas capas que van, es como un barniz, ¿no? Que va recibiendo y que yo creo que ayuda muchísimo. Al igual que este libro lo podemos leer una vez, pero hay muchos libros que Sí, que lo lo decías antes, lo relees, relees y eso tienes es, otra sí, perspectiva. sí, porque tu perspectiva ha cambiado. Estás ¿Sabes? en otro sitio distinto, sí. Y yo creo que ahora estamos hablando también del programa de Quiero ser buen jefe, quiero ser buena Ay, jefa. sí, joder, Claro, sí, que sí, tenemos, sí, me he porque liado la yo, parte sí. de recuperar tu equilibrio Sí, tiene que ver más, sí, sí, más con el mundo, sí, con sí, las personas, con sí, sí, cualquier lo tenga ahí. sí, sí, Y el programa Quiero ser buen jefe está muy orientado a esas personas que precisamente han llegado a ese puesto y dices, me encuentro un montón de retos en el día a sí, día, sí, y entonces ahí hay un trabajo mensual ya con conciencia de, hey, que todas las semanas no se te olvide. Porque lo que eso nos es. pasa como mandos es que son el sándwich. O sea, tienen por arriba la estrategia, Sí, que cuando estamos en la estrategia pues fumamos un poco, se nos sí, va todo es como más fácil. sí, sí. Tienen por debajo a la parte técnica que está currando, haciendo, oye, que tengo que sacar cosas hoy y mañana, ¿no? Es más productivo. Y ellos están ahí pululando, ¿no? Para mí, Y eso, para mí son los puestos más complejos claro, de la y son los más organización, ¿eh? claves porque Sí, hacen que la organización funcione. sí, Y es un puesto que tiene muchas frustraciones de ambos lados. A veces es sí, como no estoy en ningún lado, sí, no soy ni uno ni otro, ¿no? Entonces hay un trabajo de que permanentemente puedan tener en la cabeza de, hey, gestionar personas es parte de tu trabajo. Y no es como, y puedes hacerlo, y puedes hacerlo. Entonces como dedícate un tiempo a ello, ¿no? Entonces busca que tengan ese espacio cortito semanal y sí. que luego uno mensual de moverles, ¿no? Ahí sí que busco mucho removerles y les llevo muchas cosas que al final te hacen reflexionar y decir, iba, puedo hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Que es de lo Sí, que se sí. trata cada día, un poquito más. Y hacerlo a distancia, bueno, a distancia porque es un formato Sí. digital, porque todo esto es nuevo. Sí, todo tiene pros y contras. Evidentemente en el presencial hay algo que se te mueve mucho más. Entonces hay personas que les recomiendo. Digo, mira, tiene una formación presencial, varios días, pero es cierto que cada vez es más difícil eso. Tenemos Sí, las agendas más prietas, menos tiempo, los recursos son cada vez más escasos. Entonces el poder hacerlo, te lo ves cuando quieras, aunque tienes el momento de streaming, te lo puedes ver cuando quieras, sí, tienes un canal de Telegram en el que puedes poner dudas. Bueno, hay algo en el que buscaba el que te puedas sentir acompañado 24/7 claro. y que lo hagas también cuando tú quieras, en Sí, sí, flexibilidad, ¿no? sí, Bueno, sí. y evidentemente pierdes algo. Hay algo que que en Sí, el presencial es... pero el impacto es mayor. Y Bueno, es pero lo que se creo busca, que ¿no? lo que busco es que ahí Llegas a puedes, más claro, gente, puedo llegar a claro. mucha más gente. Ahí Sí, estoy sí, pensando en Latinoamérica también. sí, O sea, sí. bueno, vamos a ver si en septiembre puedo hacer un lanzamiento un poco Qué bien. ya ordenado, porque ya llevo un tiempo, ya hay plataforma. Bueno, va avanzando, sí. Contento. Qué bien. Es muy bonito, ¿eh? Es muy Sí. bonito. Sin alargarnos demasiado, ¿no? Venga. ¿Cómo nos encontraste y cómo nos ves ahora, ¿no? Jo, yo lo que encontré, y me emociono mucho también cuando conecto con eso, ¿eh? Porque encontré algo que sigo viendo, que es ese hambre que veo en tu mirada, en tu brillo, de querer hacer las cosas bien. Y además, y lo que veo ahora es ese mismo brillo y también una, no sé si es compasión o le suelo llamar a veces, pero es por lo menos la tranquilidad de poder aceptar que no siempre lo hacemos bien Sí, y que es compatible con querer hacerlo bien. sí, sí. Y eso hay algo que le da mucha serenidad y más relajo a todo. Y es, hostia, que no podemos hacerlo todo perfecto, que no somos infalibles. Que cuando tienes una buena intención, el estar intentando que sea cada vez un poquito mejor ya está bien. Entonces creo que para mí hay ese proceso de la mirada apreciativa y mucho más valorar lo que tenemos, ¿no? Y estar más en lo que tenemos y menos en lo que falta, manteniendo esa ambición de que queréis hacer un gran proyecto, queréis dejar un buen legado y queréis hacer las cosas muy bien. Sí. Y lo estáis haciendo. Y que eso además no paguéis un precio muy alto. Sí, Sí.
Sí, sí. Y yo lo veo y la verdad es que para mí es súper emocionante, ¿no? Y luego cuando, si además lo reconocéis, como me has hecho ahora, yo ya, pues hoy para mí el día ya tiene otra luminosidad. Y me gusta una frase que decía Dalí, que es el reconocimiento que no das lo estás robando, porque no es tuyo, porque es que alguien ha hecho algo bien, eso es suyo, es de esa persona, dáselo. Sí, sí. Algo muy bonito en eso. Muy buena esa. Sí, sí. Y además, cuando dedicas tanto tiempo, ¿no? a algo, o sea, si no estás disfrutando es que... Y las, es que no nuevas, merece la y las pena. nuevas generaciones te vienen con eso de saque. Sí. Y los mayores problemas que nos encontramos ahora en organizaciones es que dicen, no, es que las nuevas personas, digo, te están poniendo en tu sitio. Sí, sí. Y si no lo escuchas, va a llegar un momento en el que lo vas a escuchar por el problema que te va a generar. Total. Pero bueno, total, pero en sí, ese sí. momento cambiar va a ser más difícil. ¿Alguna anécdota que puedas contar de alguna sesión que has tenido con nosotros? Recuerdo una sesión que la gente no entendía nada. A mí me pasa mucho, que a veces yo explico, y claro, explico desde mi cabeza, pero Sí. luego dices, pero ¿qué hay que hacer, no? Pero es que a veces pasa también que pones dinámicas y esto sucede mucho cuando sobre todo empiezas al principio a trabajar, ¿no? Porque yo pongo a trabajar Sí. con el cuerpo, con el sentir, con la conexión de la mirada, con todo eso que ni siquiera en el día a día hacemos, ¿no? Entonces Sí. te viene un pirao y te dice que te pongas uno Te, enfrente te- de te otro. rompe los esquemas. Claro, y Sí, conectes sí. y dices, espera, ¿qué me está pidiendo Sí. este tío, no? Y luego dice, no he entendido nada. Y a la vez que haya alguien que luego te diga, jo, me ha venido súper bien. Sí. Porque no todos conectamos ni a la misma velocidad ni en el mismo momento. Entonces, poder acoger eso a ver, no es fácil, porque es como te viene un feedback de esto no está funcionando, ¿no? Realmente. No, ¿no? y porque no saben para qué es o cuál es el objetivo, ¿no? Entonces la gente está como un poco Sí, ahí. entonces eso Sí. es. Sí, Pero ese movimiento, yo diría esa incertidumbre, claro, para mí fue. saca muchas cosas, ¿no? Sí, y me viene, es como el de los recuerdos inquietantes, porque es bonito a la vez y a la vez es un momento que es difícil, porque Sí, cuando sí, estás en sí. una organización te dicen, no te entiendo, no sé de qué me estás, o a dónde me quieres llevar, Ujú. y dices, bueno, vamos a confiar en el proceso, ¿no? Claro. Y confiar en el proceso y confiar en la vida o en el proceso, como quieras decirlo, no es fácil. Ya. Entonces, bueno, y a la vez ver que la gente va entrando, sí, yo recuerdo como bonito eso. También recuerdo como anécdota muy bonita el momento de crecimiento brutal cuando yo no entrábamos en el choco donde hacemos las sesiones. Y entonces de repente se me oye, ¿cómo hacemos? Porque lo que iba a ser una sesión, no entramos. Entonces, espera, 2 grupos, pero tenemos que hacer algo, o sea, yo estaba emperrado en que hiciéramos algo todos juntos solo para poder ver la magnitud del crecimiento, porque cuando lo ves ahí y ves Sí. a 50 y pico personas metidas dices, wow, que es que hace nada estábamos 15. Total, y nos sí. sobraba espacio y ahora no Sí. entramos, ¿no? Entonces, para mí ese momento fue súper bonito y retante, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos esto, no? Y Sí. recuerdo ahí con John, con David, cómo Sí, gestionarlo y, bueno, salió bien. Ayer estuvimos 70 en el Choco, o sea, estaba aquí ya no entraba Fíjate. ni... Sí, sí. Tenéis que hacer turnos para pasar, como en los chinos, hacer la mesa Yo redonda. pensaba que estaban todos y de repente entraba más gente y digo, madre mía, sí. Había algún Sí, vecino, sí. seguro, alguno que se coló, algo de la quinta o de otra planta. Digo, venía jaleo. Sí, sí. Muy bien. Antes hemos comentado la tecnología, ¿no? Toda la inteligencia artificial y que esto pues, puede ayudar muchísimo en los procesos de coaching y en el trabajo con los equipos, ¿no? ¿Qué visión tienes sobre esto? O sea, ¿cómo, pues yo sé que andas, trasteas mucho, va tu espíritu, el abrazar la tecnología y bueno, y ver qué es lo que te puede aportar? ¿Cómo ves el futuro? Claro, En tu campo, claro, vale, en tu campo. gracias porque la pregunta me ha llevado a un Sí, sitio ahí enorme. sí. Yo lo que defiendo es la innovación y la exploración. Entonces, la tecnología como otra cosa más. Sí. Y la inteligencia artificial como otra cosa más, que nos va a cambiar cómo hacemos. Entonces, hay que abrazarla. Sí. Y hay que verla como un amigo, que no es fácil cuando, claro, hay personas que entiendo que ven su trabajo en riesgo. Entonces, estamos trabajando mucho desde oye, cómo abrazarla, la Sí. inteligencia artificial, cómo tiene impacto en la organización también eso y cómo lo movemos. Y luego, por otro lado, en los procesos propios, yo ya tengo un chat propio para quiero ser buen jefe, de que te ayude. Y claro, eso de repente digo, bueno, a mí me quita un montón de preguntas que las va a responder y las responde algunas hasta mejor que yo. O sea, es así. Sí. Entonces, hay que reconocer que hay cosas que hace mejor que uno. Sí. Porque las hace más rápido o porque el resultado es más impactante o lo que quieras, hay muchas aristas, ¿no? Entonces, es ver cómo podemos, hay que encontrar cómo podemos aprovecharnos de ella para todavía tener más impacto. Total. Entonces, hay cosas muy sencillitas y estoy trabajando mucho para ayudar a que recursos humanos, las áreas de personas, puedan dedicarse a lo que de verdad les importa.
y estoy preparando una formación que espero tener en septiembre algo, que es, oye, ¿cuál es el rol de recursos humanos? Porque quítate todo esto, Sí. aplica pequeños módulos para quitarte trabajos y horas, y después me encuentro muchas personas en el área de recursos humanos y personas que dicen, vaya mierda, yo no estudio para esto, yo no estudio para todo lo que estoy haciendo. Ya. Entonces, usa la IA, quítate todo eso. Sí. Y ahora Quítate sí, la parte más mecánica y claro, la más... sí, y, sí. y vamos a ver, va a ser muy bonito porque vamos a encontrar todas esas personas que quieren, pero que no lo han hecho hasta ahora y que no es fácil. Y que todo el trabajo administrativo también era, entre comillas, la excusa perfecta, ¿vale? Lo que te despista, porque es verdad que lo tienes que hacer Sí. para no afrontar lo otro. Es como un refugio. Claro, Sí. entonces ahora Y- no vas a tener refugio. Sí, sí, Entonces, sí. oye, sal de la, Sal de la fuera. trinchera y... Aquí hay más incertidumbre, pero... Claro, y ponte, o sea, yo el Sí. reto que les hago es ponte al Sí. lado del CEO, que Sí, es un sí. trabajo que suelo hacer yo, es ponte conmigo al lado del CEO Sí, y no se lo dejes fácil. sí, sí, Pon las personas lo más primero posible. claro. Entonces no siempre pueden ir lo primero, ¿no? Seamos realistas, Sí. que decimos las personas lo primero, a veces lo primero manda la cuenta de explotación, que si Claro. no hay ni un Todo lo duro al demás final, no- no hay personas. Total. Entonces no siempre es así. Ahora, no puede ser siempre la cuenta de explotación. O sea, hay algo que no estaría funcionando. No, no. Entonces, encontrar ese equilibrio es importante. Vale. Yo me cojo juguete aquí. Sabía que ibas a sacar algo así, ¿no? Voy aquí a hacer la Esto, foto esto aparece mucho, ¿no? En las sesiones, ¿no? Claro, a ver, el juego. El- Que hay algo que- da- divertirse tiene que haber un poquito de juego. Sí, Nos sí, divertimos poco en las organizaciones. sí. Yo también. O sea, hay veces me tengo que forzar. Y resulta que cuando fuerzas y lo pones sobre la mesa, si es que todos queremos jugar, en el fondo. Si es que estamos en la vida jugando con nuestros hijos, con nuestros amigos. Entonces hay algo de que hagamos divertido esto, ¿no? Y bueno, por eso el llevar siempre algunos juguetillos. No, pero esto, tú juegas mucho con, o traes este tipo de juegos, ¿no? A las sesiones, son objetos y al final los objetos te mueven algo, ¿no? Siempre hay un impacto ahí, ¿no? Hay algo de intentar Y- salir de lo racional, permanentemente, o obsesivamente para mí es salgamos de lo racional, porque lo racional tiene que ver con lo aprendido y con las expectativas que creemos o que nos hemos creado. Y cuando yo te pongo sobre la mesa esto, digo, oye, Sí, una maleta, claro, te hace, sí, hay muchas preguntas sobre eso, ¿no? tiras del hilo, ¿no? Claro, Tiras del que- hilo y empiezas a, Sí. a descubrir muchas cosas. ¿Dónde te lleva esta maleta a ti ahora? Lo primero que te haya venido... Pues ahora mismo que mañana me voy a Roma, o sea que... Ya Muy es un básico, buen- no Sí, no eso- me he puesto a... Pero sí, te hace los objetos, el espacio físico, es algo que yo no... Hasta que te conocí, el moverte de un sitio a otro, son sensaciones que si no... que las pasamos por alto. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Y fíjate que vosotros trabajáis súper bien los espacios. Sí, O sea, porque hay algo sí. que es súper bonito en todo lo Sí. que hacéis, ¿no? Y en todo ese cuidado. Entonces es llevar a, oye, ¿eso cómo impacta a la persona después? Sí, sí. Y tiene impacto. Y lo bonito de estas cosas es que nos llevan a la realidad. Y la realidad es que tú te vas a Roma y esto es lo importante. Sí, y todo sí, lo sí, demás, sí. pues sí, está bien. Pero hoy tiene que tener eso, ese espacio. Sí, sí. Y Así además se es. te ilumina la cara, que es como ahí está la... Hombre, y esto sí, es, sí, cuando sí. hablamos de la verdad es esto, es ese Sí. brillo en la piel, en los ojos de esto es lo importante hoy. Sí. Y mañana será cerrar un proyecto, hacer no sé qué, todo tiene su espacio. Total. Bueno, una última pregunta. A ver, que la estaba esperando. Sí, eso es. Estaba Esta esperando, esta es gracias. bueno, es fácil y muy profunda, pero además la suelo hacer. Ya es como, la tengo ya A como ver. etiqueta. La gente, la próxima vez que les haga una entrevista ya Igual. sabrán que viene la pregunta. Bueno, ya le irás cambiando. Ya. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál va a ser tu, Buah. o sea, qué lo has pensado? Buah. O sea, es algo muy, muy profundo, pero cuando te marches de aquí, Ahí tengo como una lucha interna, ¿no? Que llevo mucho tiempo, que es muy, muy personal mía, que es entre lo grande y lo pequeño. Y entonces hay veces que se me va la pinza a lo grande y al impactar y al querer cambiar, sí. y hay veces que me aterrizo más a lo pequeño, ¿no? Y normalmente lo pequeño me da como más sentido, y hay algo de mí que todavía se va a lo grande. Entonces no sé Sí. no sé cómo derivará esa Pero lucha. es más empresarial así, ¿no? ¿O qué? No, es más ya, general, o sea, ya. tiene que ver con tener más fama, tiene que ver con tener más Sí, impacto, tiene sí. que ver con un montón de cosas, que cada uno se tiene que trabajar yo le llamo sus mierdecillas, pues las mías están por ahí. Sí, sí. Y en lo pequeño, para mí el legado son mis hijos, o sea, hay algo que verles que sean felices, buah, eso y me emociona Eso cuando es lo conecto con eso, porque que...
conectas con eso. Claro, sí, y me emociona un montón porque hay algo de que cuando tú eres feliz a partir de 25 o 30 años es porque has trabajado 25 o 30 años por un montón de cosas, pero sobre todo con cómo afrontas la vida, ¿no? Entonces, Sí, que sean buenas personas y que puedan sentirse bien con lo que hagan. Y sí, que sean, me da igual, o barrenderos, u ópticos, sí, o presidentes del que gobierno. persigan sus sueños. Sí, Y, y sobre todo que en ese camino pueden irse a la cama tranquilos y que son buenas personas. Creo que sí. eso es lo que nos llevamos al final todos, ¿no? Y las buenas personas se rodean de buenas personas. Y siembran buenas personas Sí, y creo que nos hace falta eso, ¿no? sí, Entonces, sí, para mí sería como llegar el legado sería como llegar al último día y sentir pues que he sido buena sí, persona también. sí, sí. Qué bien, qué bien. Muy bonito. Pues nada, Sergio, un placer Joder, tenerte aquí. Bueno, te mío. tenemos muchas veces aquí, pero Sí, vamos ha sido una que... conversación súper bonita, Sí, Kepa, súper bonita. O sea, sí. ojalá hubiera más de estas en el mundo y en mi vida, ¿no? En nuestras vidas. Sin móviles, con simplemente una charla abierta. Los móviles nos quitan mucho, ¿eh? Nos dan mucho, pero uf, una vida sin móvil no estaría un apagón, ¿no? Claro, Ed Sheeran el otro día comentaba en una entrevista que no tiene móvil y yo me dio mucho que pensar. Digo, bueno, yo no sé si voy a poder, pero por lo menos cuantos más espacios sin móviles tengamos. Jo, yo he pensado muchas veces de coger al final el móvil no es solamente para llamar, es que tiene muchas cosas, ¿no? Pero decir, jo, pues un Nokia así para los fines de semana, porque esa dopamina es muy adictiva, ¿eh? Es muy complicado y sobre todo para personas como nosotros bueno, pues estamos rodeados de muchísima acción, te acostumbras a todo esto Sí, algo que y nos ayude a bajar un poco para sí, compensar. sí, Sí. sí, sí. Pero bueno, esto depende mucho de nosotros, o sea, de cada uno. Vamos, en la Sí, siguiente entrevista que tengamos espacio hablamos de esto. eso es. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Gracias Sergio. a ti, que pase. Un Vale. placer.